dijimos íbamos allá, nos presenta esta palabra original y vamos en la primera parte a ver entonces por qué es buena la instrucción de Dios. Que seamos como el barro, y un barro sensible al Señor, no una piedra dura. Y el Señor le dijo a su pueblo de Israel que estaban siendo duros, se endurecieron contra la palabra de Dios. Así que, hermano, mire, todo ser humano se puede endurecer contra la palabra de Dios. No queremos. Oramos al Señor. Cuando escuchamos su voz, eso es lo que nos va a mantener sensibles para nosotros hacer su voluntad. Y vemos allí Hebreos 12. Fíjense que está hablando en el primer versículo de la carrera de la fe. Gloria al Señor en Cristo. Nos está recordando en el versículo 2 cuál es la meta. Poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Salvador Jesucristo. Nos está hablando en el tercero de que no te desmayes, sigue adelante, la carrera es buena, viniste a Cristo, gloria al Señor. Pero hermano, se va a probar esa carrera. Vienen tentaciones a desmayar. Hermano, hay victoria en Cristo Jesús. Sigue mirando a Cristo. Y esta victoria en Cristo y poner nuestros ojos en Él, no solo nos ayudará a fortalecer nuestra fe, sino que desde el 4 en adelante, entonces, hermano, nos está recordando el Señor cómo instruirnos, cómo Él sigue moldeando nuestras vidas, cómo Él está reflejando a su Hijo Jesús, que nosotros conocimos, que nosotros comenzamos a andar en el versículo 1 en esta carrera. Hermano, la carrera espiritual va a ser más fácil. El Señor está moldeando nuestro carácter y nuestros corazones. Nos está instruyendo para ser mejores hijos. Por eso en el 4, mire lo que dice, porque aún no haber existido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que todavía falta, hermano, batalla. Todavía falta allí lucha. Pero hermano, es Cristo que nos da la victoria. El 5 dice, habías olvidado, eso es lo que no podemos olvidar. ¿Cuál es nuestra parte? No olvidemos, ¿verdad?, la exhortación que como a hijos se nos dirige. Diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Allí la palabra disciplina, originalmente está la palabra paidea. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor. Y lo que queremos es eso, ¿verdad, hermano? Fruto apacible de justicia. Fruto de Dios. Gloria al Señor. Que aún con nuestras debilidades, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Aún siendo barro, que sabemos que Dios que empezó la obra, dice su palabra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Cuando Él venga, hermano, terminará su obra de arte que está haciendo con nosotros, glorificando nuestro cuerpo para vivir con Él. Pero hermano, recordemos que hoy el Señor nos está instruyendo. Hoy nos está instruyendo. ¿Por qué la instrucción es buena? Porque la instrucción de Dios nos hace mejor. Porque la instrucción de Dios nos hace mejor. Al menos que un ser humano tenga un problema de pecado fuerte, va a querer ser una mejor persona. Va a querer mejorar en todo. Va a querer que le vaya bien en lo que está haciendo. Yo le decía ayer a uno de los jóvenes, yo no me conformo con ser el mismo dominicano todos los años. Sabemos que se va a cumplir la palabra y esto no lo arregla nadie, lo arregla Jesucristo. Pero gloria a Dios que Él tiene el poder de hacerlo. Pero aún, ya vimos aún en la escuela dominical que uno de los principios es que somos ¿qué en la tierra? Sal. Y somos luz. Así que sí, Cristo en nosotros hace una obra para que Él pueda impactar al mundo también y ser transformado. Dios nos instruye porque quiere que seamos mejores. No olvidemos aceptar la instrucción del Señor. Ahora vamos a ver de qué manera es diferente que le está instruyendo. Ya vimos allí, en todo el versículo 5 y el 6, están todas las formas de instrucción. La instrucción es la palabra general y luego se va desglosando en varias maneras. No podemos dejar ninguna de ellas. Incluso es la misma manera esta tarde en que los padres, conociendo la instrucción de Dios, vamos a replicar esto a nuestros hijos. Porque Dios lo hace con nosotros.
No olvidemos aceptar la disciplina. Es decir, el entrenamiento por instrucción. Es la forma en que Dios nos transforma. Segunda Timoteo 3:16. Mis hijos, lo están haciendo por amor, porque eso mismo es lo que estamos predicando. Que ustedes aprendan, que aprendamos todos cómo es que Dios quiere transformarnos. Y ahí es que hay esperanza. Segunda Timoteo 3:16. Tú tienes que entender, y yo también, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser mejores. Amén. Mejores para Él. Mejores hijos. Te están corrigiendo tus padres, lo mismo. Tu hijo, mira, Dios te quiere transformar. Y tienes que entender lo que Él está haciendo para que puedas aceptarlo al final. Segunda Timoteo 3:16, lo conocemos hasta de memoria. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está. Y está luego el fin. No debemos desmayar, porque Dios quiere que seamos mejores hijos. Debemos aceptar la disciplina, que es el entrenamiento. Y estas palabras están aquí también en 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué nos habla de desmayar? Porque vendrán tentaciones a nosotros desanimarnos. Oiga, Dios está haciendo una obra y el ser humano, hasta el Hijo de Dios, puede alguna vez desanimarse. ¿Por qué? Por no entender lo que Dios está haciendo. Por eso inmediatamente está el Señor diciéndolo con el autor de Hebreos. Mira, esta es la obra de Dios, mira a Cristo, pero no desmayes. Posiblemente algunos estaban desmayando en ese momento que estaba hablando el autor. Y esa es la realidad, la tentación que tenemos nosotros hoy. Que podemos nosotros decir, ay, pero ya yo no aguanto. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué me pasa esto si soy hijo de Dios? Hermano, el Señor está instruyendo nuestras vidas. La instrucción nos hace mejor. No desmayemos, porque el diablo quiere que malentendamos lo que Dios está haciendo. Vaya conmigo al Proverbios 3. Proverbios 3. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, nos desanimamos. Y el diablo se aprovecha de estas cosas. Proverbios 3:11. La pregunta que tenemos que hacernos para esto es, ¿y quién le gusta? Esto no me levante la mano, pero ¿y a quién le gusta y se goza con que le corrijan? Mira, el ser humano no está, ¿verdad?, creado por su pecado para que le digan las cosas. Uno más que otro. Otro explota más fácil y nunca le habla a nadie. Pero mis hijos, mis hermanos, debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Y esto es humildad que el Señor va obrando en nuestras vidas. Proverbios 3:11, que dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Eso es parte de la instrucción también. Esa es la parte como humanos que no queremos. Ni te fatigues de su corrección. Y nos da la razón en el versículo 12. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Ahí estamos aprendiendo como hijos de Dios y recordando lo que Dios está haciendo. Y en los padres estamos fortaleciendo nuestra crianza a los hijos. El padre que ama, corrige, disciplina. Dios está instruyendo nuestras vidas. Mira el Salmo 94 también 8. Mira el Salmo 94, 8. Que dice allí la palabra de Dios. Salmo 94, 8. Y le está hablando a un grupo de personas críticas que no escuchan, que no son enseñados. Al grupo y al extremo fuerte y duro. Y todavía en el duro hay esperanza en Cristo. Mira lo que dice Salmo 94, 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce el pensamiento de los hombres, que son vanidad. Pero mire qué glorioso y feliz el 12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Amén. Gloria al Señor. Felices seremos cuando nosotros entendemos la forma en que Dios nos está instruyendo, que muchas veces puede incluir una reprensión o una consecuencia o aún un castigo del Señor. Ahora, hermano, qué bueno que nuestro Dios es perfecto en su corrección. Recuerde, cuando pensamos en castigo, ay, no, yo no quiero eso. Pero si eso produce dolor, ¿cómo es? Humanamente eso es ilógico. Humanamente, decir, si produce dolor, ¿cómo producir algo bueno? No, pero el dolor no es un abuso, como hemos dicho y veremos también esta tarde. No, Dios está poniéndonos a meditar en Él, nos está frenando, nos está cohibiendo de algo, nos está quitando algo, nos está cambiando un escenario para que nosotros veamos su poder y su gloria, para que le conozcamos más. Hermano,
Dios nos está instruyendo para hacerlo mejor. Dios no ha parado de instruirnos. Y debemos recordar esto. Si Dios nos está conformando, ¿cuál es la meta final de la instrucción de Dios en nosotros? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El pastor Mayen lo recordó aquí. Debe ser también la crianza de nuestros hijos. Cuidémonos de estar desmayando, mirémonos. Si estamos desanimándonos en la vida cristiana y no es por otras razones, una de ellas puede ser nosotros desmayar, desanimarnos, no entender por qué Dios nos está instruyendo de una manera. El usar la corrección de Dios no nos va a dar felicidad. Y fíjese cómo vamos a ver, y Hebreos ya leímos, que, óigame, en el presente sí, claro que hay dolor y tristeza, pero no se queda allí. Hay un fin gozoso en el Señor. ¿Por qué más es importante la instrucción de Dios? Porque Él es nuestro Padre. ¿No vimos allí? Hermano, ¿queremos el amor de Dios? Amén. Amén. Hermano, mire, entonces necesitamos la instrucción del Señor. Y cuando comenzamos a ver el cambio, la primera vez posiblemente le entregaste, por eso cantamos carpintero, tus pedazos al Señor. Y nos da miedo porque al principio no sabemos. Este mundo coge los corazones y lo destruye. Y tantas heridas y odios que hay en el mundo, el Señor dijo que iba a crecer más. El ser humano se asusta, el ser humano tiene temor, el ser humano no quiere, por eso dice, el amor no existe. Una persona que ha sido tan herida que dice, bueno, pero si tengo un amigo, si tengo otro, y ya tengo 5 amigos, y todos me han fallado, y lo que me hacen es que me hieren, yo no voy a tener amigos. Y eso no pasa con el Señor. Él es amor. Cuando Él corrige perfectamente. Él nos está mostrando, Hebreos 12:6 otra vez, que Él es nuestro Padre. Y eso es una convicción y un principio bíblico que se aplica a toda persona que ama. El Padre que ama, disciplina. Va a decir, sí, yo voy también a instruir. Recuerde, la disciplina aquí no es dar una pela solamente, lo digo otra vez. Porque creemos, pero ¿cómo va a ser? Que entonces va a ser un capataz que lo que está con una correa en la mano y nada más da fuetazo. Incluso no puede ser con ira tampoco. Sino que eso va, alguna vez usted lo que tiene que hablar bajito. Y tiene que hablar calmo. Y tiene que ni siquiera poner castigo y tratar de ver cuál es la mejor forma en que nuestros hijos, en ese caso, como Dios hace perfectamente, va a aprender la lección. Hebreos 12:6 que nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, el azote sí, es una vara. El azote es una consecuencia fuerte. Pero hermano, Dios, yo le digo a mis hijos también, Dios no está con un azote primero. Él está primero disciplinando. ¿Usted vio? Primero está disciplinando, eso es decir, eso es paidea, eso es una instrucción que segundo a Timoteo 3:16, Él nos está enseñando y el Espíritu Santo nos redarguye. Mira, mi hijo, allí es donde yo estoy trabajando en tu vida. Aquí en esta área del habla, de la lengua, es donde yo estoy trabajando. Aquí en esta área, ¿verdad?, de la iglesia donde yo estoy trabajando para que me conozcas más. Mire, te sometas a la cabeza, Él es la cabeza de la iglesia. Para que me sirvas, mi hijo. Esposo, para que tú veas tu parte primero, y esposa. Y cada uno cumpla su rol como Dios lo ha mandado. Esposo primero, cerca del amor de Jesucristo. Pero si nosotros no estamos en la disciplina y no aceptamos la instrucción, no está siendo transformado nuestro corazón, entonces Dios que nos ama dice, yo no puedo dejar a mi hijo que se vaya así. Y va entonces a corregir de otra manera. ¿Qué nos está recordando aquí la palabra de Dios? En Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Él es nuestro Padre que nos ama. Y porque Él nos ama, nos corrige. Recuerden, no es que digamos, Señor, ven, azótame. Pero hermano, vio que los salmistas dijeron, sí, Señor, corrígeme. Porque estoy haciendo mejor hijo. Porque yo quiero alabarte más. Porque yo quiero vivir más en tu santidad. Hermano, Dios es perfecto y no se equivoca en lo que está haciendo. Y nosotros podemos, conociendo su voluntad, clamarle que la haga en nosotros. Y por eso podemos orar y decirle, Señor, sí, corrígeme. Ayúdame a ser el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Estaba hablando con mi esposa ayer y estaba comentándole unas cosas de la vida cristiana. Yo mismo, ¿verdad?, delante del Señor. Todo lo que nos ha mostrado en estos días y meditando en su palabra. Yo mismo concluía que muchas veces estamos pensando, diciéndole a Dios qué tipo de persona, Señor, yo quiero que tú me hagas. Señor, mira, este es el proyecto que yo tengo. Hazlo en mí, económicamente, socialmente.
aún ministerialmente. Señor, mira, haz esto. Me contesta, Señor. Y muchas veces no estamos diciendo, Señor, hazme el hijo que tú quieres que yo sea. Hermano, eso es humildad. Es rendirnos. Es Él Dios. Nosotros somos sus ovejas. Él está instruyendo a sus ovejas para hacer. Hermano, mire, cuando Él hace lo que Él quiere hacer con nosotros como barro, hermano, mire, el gozo va a ser más grande en nuestra propia vida. Los proyectos serán los mejores en nuestras propias vidas. Él concede la petición en nuestro corazón, hermano, porque Él conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Hermano, podemos confiar en el Dios que conoce el mañana. Él es el Dios Salvador. Él es el Dios que nos conoce. Él es el Dios que nos instruye para que estemos en ese lugar donde Él quiere que estemos. Recordamos, como decía el hermano Gabriel, los varones, mire hermano, cuántas bofetadas, cuánta bendición, cuánto alimento yo mismo recibía con recordar que Dios está obrando en nosotros. Somos siervos del Señor. Y decía el autor Warren Bisbee, en muchas cosas que decía, otra idea más, que muchas veces Dios no nos dice lo que Él está haciendo con nosotros. Y ahí es donde nosotros entonces tenemos el dilema en nuestra vida. Y todo se resuelve, ¿usted sabe con qué? Con una palabra: fe en el Señor. Es que es un camino de fe. Le damos la vuelta y tenemos tiempo en el camino del Señor. Y nunca va a dejar de ser por fe para que confiemos en Él. Ok, Señor, llego hasta aquí como pastor. Y entonces, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? No son las actividades, no es mi plan, es Dios a través de nosotros. Confiar en sus promesas, ser oído a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué tú estás haciendo con mi vida? Terminé esta etapa, o fue una instrucción, un castigo, una consecuencia fuerte, o aún una enseñanza que no había hablado a mi corazón con respecto a algo de conocerte a ti, de hacer tu voluntad. ¿Y qué debo yo? Saber el mañana, Dios lo conoce, yo tengo que confiar hoy en el Señor. El Señor me está llevando de lección por lección. Si este mundo tiene escuela, nadie pregunta quién no va a la escuela, al menos que no pueda. Hermano, cuánto más la vida cristiana, cuánto más espiritualmente Dios nos está a nosotros instruyendo para transformar nuestras vidas para Él. Dios es nuestro Padre, y ya conociendo que Él nos ama, nos está corrigiendo, es decir, Él va a hacer todo el azote, todo el castigo necesario, toda la consecuencia necesaria, pero aún todo el amor necesario, también toda la misericordia necesaria, va toda la enseñanza necesaria, y la ha dado por su palabra. Todo lo que conlleve llevarnos al lugar y enseñarnos lo que Él quiere que seamos. Esa es la instrucción. Eso debemos nosotros copiarlo también como padres. Porque decía el apóstol Pedro que aquel que está en la vida y obedece al Señor va a ser como una piedra preciosa que va a estar en el fuego, y sometida a prueba de esa fe va a ser mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y hermano, qué glorioso esto. Esta es la parte importante. Cuando obedecemos al Señor en una prueba, es más precioso que el oro, porque estamos confiando en su palabra. No es a mi manera. Si yo me quedo ahí en el fuego, me voy a quemar, me desanimo porque no estoy entendiendo, obedeciendo y confiando en Él en la prueba. Pero cuando lo hago, cuando estoy en su palabra, firme en ella, mire hermano, lo estoy haciendo de la manera de Dios. Dios está obrando en mi vida. Voy a ser hallado en alabanza, gloria y honra cuando Cristo venga otra vez. Eso es lo que está diciendo Pedro en 1 Pedro 1:7. La instrucción bíblica es el amor de Dios. El Padre que ama, disciplina. Dios lo hace con sus hijos. Y así compara a los padres terrenales. En tercer lugar, ¿por qué es buena esta instrucción de Dios? Porque Dios siempre sabe lo mejor. No solamente Él está haciéndonos mejores hijos, no solamente porque Él es nuestro Padre. Es decir, la evidencia de que un padre está cumpliendo con su responsabilidad es que está instruyendo a ese hijo. Dios lo está haciendo perfectamente con nosotros. Con su palabra cada día. Y utiliza todos los escenarios y nos está mostrando con su palabra lo que está haciendo. Dios siempre sabe lo mejor. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Se supone que los padres terrenales deben instruir, como dice Dios, a sus hijos. Pero el que lo hace perfectamente es nuestro Padre Celestial. Su disciplina es perfecta. Si se acepta, va a haber fruto en nuestras vidas. Es superior a la del ser humano. Es justa. Gloria al Señor. Que la disciplina del Señor es siempre justa.
1 Corintios 10:13 es un versículo que un creyente debe memorizar, porque nos habla de momentos de dificultad y de tentación. Y qué bueno nosotros convencernos de esta verdad, que Dios también nos guía por su carácter en la instrucción. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabes lo que pasa? Que es que nosotros como humanos, los discípulos en todas las historias nos estaban enseñando cómo nosotros somos también. Miramos las tormentas. Señor, se está hundiendo esto. Eso es lo que hacemos como seres humanos. Y a la medida que nuestro camino de fe conocemos cómo Dios nos habla y cómo Él nos enseña. Mire, primero la vida cristiana es de más gozo, porque es una vida activa y poderosa. Cristo nos está moldeando. Cada sermón, cada vez que yo leo su palabra, Él me habla y yo le hablo a Él en oración. Es una relación estrecha. Él me corrige, Él me habla, Él me dice lo que Él quiere que yo sea. Yo conozco más de su poder, de su carácter. Hermano, y viene la prueba otra vez. Y nosotros como humanos reaccionamos. Ay, Señor, y comenzamos a mirar las tormentas. Comenzamos a creer cuando estaban pescando. Ah, Señor, nosotros hemos pecado toda la noche. Pero es que yo sé cómo hacerlo. Y cuando sabemos cómo hacerlo, el Señor nos quita la red y nos dice, déjame quitarte todo para que tú digas, el Señor es mi ayudador y confíe más en mí. El Señor nos instruye y es necesario que les conozcamos. Y cuando vengan los momentos de tentación difícil, fiel es Dios. Siempre hay una salida del Señor. Eso es lo primero que tenemos que entender cuando nos están temblando las rodillas. Oh Señor, mira, ahora estoy llorando, ahora está difícil. No entendemos tanta enfermedad de situaciones. Y pueblo de Dios, que el mismo Dios se está llevando. No entendemos. Ahora ya la palabra nos dice que estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Hermano, eso está en la palabra. Amén. Gloria al Señor. Con eso no estamos diciendo que se mueran todos los santos. Estamos diciendo cuando pase el Señor nos va a consolar, nos va a ayudar y Él sabe lo que está haciendo. Confiamos en Él. Hablando también de que ya entendimos y confiamos en el poder sanador de nuestro del mismo Dios. Pero hermano, hay algo que es una convicción y es que Él es fiel. No nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Si hay algo en nosotros que nos está desanimando, es que no estamos aceptando su corrección, o es que no estamos entendiendo su instrucción, o es que estamos nosotros dejando algo de sus promesas, porque hay una salida en todo problema, una salida piadosa del Señor. Su disciplina es para nuestro provecho. Él está moldeando nuestras vidas para su santidad, para que seamos apartados para Él, para el ministerio, para algo y más glorioso en nuestras vidas. Hermano, y que el Señor nos siguió diciendo allí en Hebreos 12. Yo no tengo todo el tiempo, pero óigame bien. ¿Cuál fue el ejemplo al final que utilizó el Señor después de hablarnos de la carrera espiritual, de considerar al Señor, de poner nuestros ojos para no desmayar, de que aceptemos la corrección y entendamos cómo Dios nos va corrigiendo? Y mire, hay dos opciones siempre. Obedecemos o desobedecemos. O nos humillamos o nos endurecemos. O lo aceptamos o no lo aceptamos. Y aquí hay, mire, hermano, en la misma palabra de Dios, el mismo pasaje nos muestra las opciones. Si lo aceptamos, la corrección del Señor, en el versículo 11, hay fruto apacible de justicia. Gloria al Señor. Y mire, dice, en lo que en ella han sido, en lo que en ella han sido, lea el versículo 11 al final, en lo que en ella han sido, hermano, es una práctica, es una instrucción. Otra vez el Señor lo está haciendo. La primera vez no entendimos, posiblemente volvemos otra vez. Él nos perdona, pero nos está moldeando con su palabra. Pero miren, luego versículo 12 en adelante está la realidad del 12 de nosotros ser corregidos para ayudar a otros y animarlos a hacer la voluntad de Dios. Y el versículo 15 está la opción del que no lo aceptó. Se llenó de amargura, se llenó de tristeza y estorbó también a otro. ¿Y qué ejemplo nos está dando el Señor? ¿De quién? De Esaú en la palabra de Dios. Eso es lo que pasa con aquel que no recibe la instrucción de Dios. Dios siempre sabe lo mejor. Él quiere fruto apacible de justicia. Es decir, Cristo es la justicia de Dios. El que está en Cristo es justificado. Y toda obra en Cristo, todo lo que Él está haciendo, es un fruto de justicia en nosotros. El poder del Espíritu en nosotros, cada vez que nosotros obedecemos al Señor,
estamos allí mostrando fruto de que el Espíritu de Dios nos está controlando. Cuando aceptamos su corrección, hermano, mire, produjo tristeza en el momento. Eso es lo que produce. Por eso, como ser humano y hijo, tú dices: ay no, papi, yo no quiero la pela. A nadie le gusta, ¿verdad?, una corrección como humano. Pero cuando entiendes que te lo merecías, cuando entiendes que luego si la aceptas y se te aplica piadosamente y la aceptas piadosamente, va a haber fruto para la gloria del Señor. Mejores hijos, mejor para Él. El pecado Él lo está quitando de nuestras vidas. No es el comportamiento, como decimos ya, joven. No es que tú sepas cómo vivir delante de la iglesia y allá afuera tenga otra vida y estés allí en una batalla. Entiende cómo Dios está instruyendo y transformando tu vida. Él está ahí hablando en nuestros corazones y utiliza hasta personas y familias. Como hemos dicho en otro momento, yo siempre he dicho: joven, no trate de irte de tu casa rápido. Incluso si te estás tratando de ir rápido, hay rebeldía en tu corazón. Dios está moldeando tu vida en el lugar donde estás ahora. Recuerda, no es muchas veces el cristiano, incluso aplicándolo a todas las áreas de la vida, no tiene que fácilmente apresurarse a decir: Señor, quita esto de mi vida. No, Señor, ¿cuál es tu propósito en esto, en mi vida? Muchas veces el Señor va a enseñarnos con eso. Y también el autor lo recordaba: Señor te quiere allí, ministerio, lugar, trabajo, y te está enseñando. Claro, tenemos que entonces entender el tiempo del Señor, que Él está haciendo en nosotros. Muchas veces el Señor está moviendo y nos estamos quedando allí también. Y ahí necesitamos nosotros entender qué Dios está haciendo. Pero hay un principio general: o acepta la disciplina, o acepto la corrección de Dios, entiendo cómo Dios me va moldeando como el alfarero, o la rechazo. Y qué pena es rechazar la corrección de Dios. Porque había felicidad, dice el Señor, aquel que es corregido. Amén, mis hermanos. Amén. Pues no hay felicidad. Aquí hay amargura. Se llenó de amargura, se arrepintió y mire que incluso perdió privilegios también, que no fueron retomados otra vez. Cuando Dios nos corrige y aceptamos su corrección, hay crecimiento, fruto de justicia. Dice Barnes, un comentarista, es que nos hace más santos, es el fruto de justicia. Más muertos al pecado y el mundo, y más vivos para Dios. Apacible nos da más paz, más calma, más sumisión. Nos hace confiar más en el Señor. Hermanos, ejercitados en Él, Dios sabe lo que es mejor. Concluyendo, mis hermanos, recordemos, la instrucción es todo lo que Dios está haciendo. Incluye desde la exhortación, un mandato, reprensión y hasta castigo. ¿Qué Dios está obrando en nuestras vidas hoy? Muchas veces puede ser que Dios esté obrando todo. Hermano, y cuando vemos que Dios lo ha hecho con tanta misericordia y amor y nos ha transformado, gracias, Señor, corrígeme, Señor, como dijeron estos hombres. David decía: Señor, corrígeme. Job decía: Señor, corrígeme. Todos estos hombres que conocían el poder y conocían la mano de Dios, clamaban al Señor y pedían que fueran corregidos sus corazones. Porque este mundo está lleno de pecado. Cuando nosotros somos corregidos, una evidencia de que este fruto de justicia es de Dios, es que, hermano, nosotros tenemos gozo. Tenemos tristeza en ese momento. Había algo que fuimos confrontados. Nuestra carne fue confrontada. Mire, todo ser humano se puede sentir mal. Pero, hermano, esa tristeza no se va a quedar así. Luego va a haber gozo porque vimos el fruto del Señor. Fuimos transformados. Nuestros hijos de esta tarde, ¿verdad? Después que están las lágrimas, Pastor Mayén me dio pelo a mí. Yo recuerdo ese chancletazo, ¿no?, en su casa, en un closet que yo nunca había entrado. Oye, yo humanamente, yo creo que yo hasta un día yo creía todavía que era injusta la pena. Hasta que después entendí, ¿no? Y mira, aunque fuera injusta, ¿usted cree? Por yo recordarme, eso ya me sirvió en la vida. Yo decirlo desde aquí, y le agradezco al Señor. Con su hijo menor ahí yo me metí en una pelea, y mis padres me habían dejado, y yo me sometí a las reglas de esa casa, considerando que era mi pastor también. Así que espiritualmente había muchas responsabilidades ahí, como padre espiritual, pero era un padre allí delegado, y yo rompí unas reglas de su casa, y tuve la consecuencia, que hoy en día me sigue ayudando, hasta en el ministerio, porque todo pasó allí. Yo lo puedo decir como testimonio de ese siervo de Dios, como esta tarde vamos a ver. Este mundo está abusando, haciéndolo, y hasta nosotros como creyentes muchas veces podemos enseñar
provocando a ir a nuestros hijos, el Señor nos manda a no hacerlo de esa manera. Allí se verá un padre solamente que está, como dijimos, un capataz, una persona que por el momento, usted sabe que muchas veces estamos corrigiendo, ya me estoy metiendo el mensaje esta tarde, estamos corrigiendo y es por nosotros molestarnos de lo que nuestros hijos están haciendo. Mire, si esa es la forma en que estamos corrigiendo, no es la forma de Dios. Dios no está molesto de que sus hijos están haciendo. Él se puede poner triste. Si Él estuviera molesto, estuviéramos consumidos ya. Incluso la ira santa no consume y no está molesto todavía. Pero fíjense la misericordia, no está moldeando y Él sabe. Y Él no se pone la mano en la cabeza otra vez, Ariel, pero otra vez, mi hijo. Él está haciendo con paciencia y misericordia lo que Él hace para moldearnos. La corrección debe al final es llevarnos, mire, a nosotros defender la santidad del Señor. Que sean buenos nuestros hijos y que sepan que están haciendo algo malo delante de Dios Santo. Y cuando nosotros delante de nuestro Dios Santo estamos desobedeciéndole y estamos una y otra vez continuamente en esa desobediencia, Él nos corrige para que dejemos esa desobediencia. Porque Él sabe, óigame bien, que nosotros en desobediencia estamos buscando destrucción, porque eso es lo que trae el pecado. Y viene la felicidad porque dejamos el pecado, porque evitamos la consecuencia del pecado de destrucción. Y viene, como dijimos, venimos a ser mejores hijos para el Señor. Nuestras familias son restauradas. Ya dejamos ese pecado, ya el Señor transformó nuestros corazones. Hermano, gloria al Señor que nos transforma, que Él sigue instruyéndonos. Pero ¿qué parte? ¿Está el Señor exhortándonos? ¿Cómo vamos a la palabra de Dios? Hermano, la Biblia nos manda a exhortarnos unos a otros para que el pecado no se aproveche de nosotros. Lo dice el mismo Hebreo también. Y esto es parte de la forma en que Dios nos anima a hacer su voluntad. Mandato que Dios da en su palabra es parte de su instrucción. Pero luego también Dios puede estar reprendiendo nuestras vidas. A propósito, esto es una de las funciones del pastor también, le dijo Pablo a Timoteo. A propósito, la palabra paidea también utilizada para el pastor guiando a las ovejas. Pero también Dios castiga y azota al hijo, a aquel que recibe por hijo. Hermano, y Dios no quiere que lleguemos al azote. Dios no quiere que lleguemos a la consecuencia. Pero hay muchos hijos de Dios que están en ese lugar. Y Dios quiere que nosotros evaluemos nuestros corazones, seamos advertidos y conociendo más a Dios con su misericordia, nos rindamos a Él en humildad y le digamos: Señor, ayúdame a ser un hijo obediente. Ayúdame a aprender por tu voz, por tu palabra. Hermano, en el momento que estamos dejando de escuchar la palabra de Dios como debemos, en ese momento está la primera alerta en nuestras vidas. No se preocupe por los niños que se están yendo. Es decir, no es que no se preocupe. Usted tiene que ir buscarlo y enseñarle que tiene que escuchar la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo lo estamos escuchando nosotros? Lo que Dios ha hablado de la familia, ¿qué ha hecho en nuestras familias? Varones, nosotros hemos tomado nuestra familia y hemos dicho: esta es la voluntad de Dios, esto es lo que tenemos que hacer. Jóvenes, ¿has tenido convicciones tú en lo que el Señor ha enseñado para ser un mejor hijo, para prepararte para el futuro, para tener convicciones? ¿Estamos amando al Señor como debemos? Y yo sé que la respuesta siempre es: necesitamos obedecer más a nuestro Dios. Necesitamos ser más sensibles a nuestro Dios. Y hermano, gloria al Señor que nos corrige. Que siga corrigiéndonos con su vida. Será, hermano, la forma en que debemos venir a los cultos. Hermano, yo le digo como pastor, siervo de Dios y cristiano, joven, que si usted viene buscando la corrección del Señor, primero por amor a cada culto, cada sermón, el Señor va a mostrar una vida poderosa en usted y en mí. El Señor va a realmente a dar un crecimiento en nuestra vida que va a ser de un impacto a otros también. La luz de Cristo se va a ver más en nuestras vidas. Hermano, no hay otra forma. Él nos dijo que nos va a corregir y todo empieza con su voz y su palabra. ¿Qué quiere el diablo? Que no escuchemos la palabra de Dios. Joven, ¿qué quiere el diablo? Que estés en tantas redes y no estés tú pegado a Cristo Jesús. Está en las redes y cualquier otra cosa, amén, úsalo para la gloria. Pero muchas veces eso es lo que hace que está distrayéndonos. Y muchas veces, mire, pena no debe dar. Y le digo yo el mismo, cuando yo mismo lo he hecho, hermano, y se lo digo, hermano, con amor, siendo un ser humano, yo también, mire, cuando uno algunas veces, bueno, uno tiene que ver la hora, y si es la alarma que nos levantó, amén, pero mire, hermano, que no sea primero esto, que nosotros chequeemos. Como una vez yo introduje un mensaje: chequea la batería de tu teléfono.
sin chequear la batería espiritual primero con la palabra de Dios. Hermano, Dios es santo y no podemos engañarle. Y Él quiere que le amemos. Y lo primero que tenemos que hacer es sinceros con Él. No es sincero, oh Señor, tú sabes que yo no tuve tiempo hoy, hermano. ¿Y cuántas veces conectaste el teléfono en el día? ¿Tuviste tiempo para conectarlo? ¿Cuántas veces te conectaste en la palabra de Dios? Hermano, el Señor, cuando nos presentamos delante de Él, Él nos va a decir toda la verdad, porque Él es verdad. No, se le digo a mis hijos, mi hijo, esa es la verdad. Si Dios ahora mismo te prende el video, mostrándote toda la verdad, el pensamiento que yo no vi tuyo, esa es toda la verdad. Y alguna vez ahí no es. Y una vez, gloria a Dios, sí es la verdad. Hermano, seamos sinceros, vengamos al Señor, aceptemos su corrección. Y cuando vemos que es misericordioso y nos ama, gloria al Señor, que nos siga corrigiendo nuestras vidas.